general, tener un personaje que es parte de la historia de nuestro país siempre es un privilegio. Sobre todo cuando ese personaje, si bien es histórico, sigue absoluta y completamente vigente. Hoy día vamos a estar conversando con el poeta y rockero Mauricio Redolés. Acá, en lo personal, es político, porque nos pusimos rockeros, cabros. Varias cosas, perdón. Sí, ya están, perdón, me pillaron, estaba conversando con nuestro invitado. Estamos partiendo nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Y, a ver, la verdad es que yo creo que él es bien conocido y es un personaje que de verdad trasciende muchos hitos históricos de nuestra vida hasta el día de hoy. Poeta, rockero. De hecho, quiero contar una infidencia. A nuestro director le llamó mucho la atención que pusiéramos poeta y rockero. Pero también es súper importante entender que no es baladí esta idea. ¿En algún minuto se te consolidó, don Mauricio Redolés? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Se te estableció en esa línea como un poeta rockero? Como un tipo que está vinculado al rock. Correcto, sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo soy un intruso en el mundo del rock porque no soy un conocedor eximio de todos los grupos de rock y yo tocaba la guitarra, la zarrangueaba, pero a lo más hacía un blues, pero no era un tipo que hacía solos de guitarra. Pero el rock es toda una época, ¿no? Es toda una música que surge como la música de un nuevo personaje en la vida del mundo, que son los jóvenes. Los jóvenes antes de los años 50 no existían. No, pues. Y es con el rock and roll y con películas como Semilla de Maldad y James Dean y todo esto que empieza a surgir este nuevo personaje en el mundo que son los jóvenes. Ahí viene ¿cómo se llama? La Revolución de París, 68, los Beatles, en fin, las jóvenes empiezan a ser personajes reconocidos como tales. Y yo pertenezco a esa generación, yo nací en el año 53. Si tú tomas en cuenta la historia de la música popular, hasta los 50 la música que había era música de adultos. El bolero, el tango, eran todas historias de gente hecha y derecha. Pero con los Beatles, los Rolling Stones, la música pasa a ser una cosa de estar pinchando, de que le tomé la mano, I want you to hold your hand, quiero tomarte la mano, boberías de jóvenes. Entonces yo me identifico con esa época y con esa música que es el rock and roll. Pero además, tú desarrollas, ya en el exilio en Londres, una carrera como poeta, concretamente. Tú sacas el bachillerato en sociología, pero tú te consolidas como poeta. Y esa poesía juega entonces con estos tópicos más juveniles. Correcto. Por eso se hace este linkeo. Correcto. Y además que mi disco Bello Barrio, que es el disco que estamos presentando ahora en la versión vinilo, en el formato vinilo. Ahí me tenés que contar todo después. El 19 de abril la vamos a presentar. Buenísimo. En Matucana 100. Entradas en Ticket Plus. No se van a vender ya presencialmente. Tenía como bajada, como epígrafe, poesía y rock. Exacto. Y porque yo me había unido a un grupo de rockeros, de dos rockeros notables, Ulises Gendelman, baterista, y Alejandro Rivera, guitarrista de blues y de rock. Y a ese grupo se había unido Willy Roos en el bajo y Alejandra Jadresic en el teclado. Y con ellos formamos la banda Son Ellos Mismos y grabamos El Bello Barrio. Entonces ahí ya se me empezó a identificar como poeta rock, porque decía poesía y rock, la bajada del nombre del disco, Bello Barrio. Y bueno, y algo yo cachaba de rock también, o sea, me interesaban los Beatles, me interesaba la música en general. Yo había estudiado sociología y me había interesado mucho en una cierta suerte de musicología que tenía que ver con los estudios de fenómenos culturales que eran nuevos en aquella época, así se les llamaba, como la música rock, que estaba muy de moda también en Argentina, el rock nacional. Y en Chile empezaba a emerger este fenómeno del rock chileno, que ya existía de hecho desde los años 50 con William Reb,
Bueno, la nueva ola de alguna manera yo creo la que nueva da ola, claro, un la arraigo nueva bien ola, potente ahí, William ¿no? Reb, que es el primer rockero chileno, William Rebolledo, que es la primera persona que trae una guitarra eléctrica a Chile, un mecánico de la FAS, que Ya. tiene que ir a aprender a reparar aviones a Estados Y Unidos, y aprende a tocar estaba de guitarra. moda Elvis Presley, y él llega con una guitarra eléctrica y tocaba acá. Los dos primeros rockeros chilenos fueron William Reb y Harry Shaw. Se presentaban en Valparaíso, en la bohemia porteña, en los años 50. De ahí viene después la nueva ola con, ¿cómo se llama? Bueno, yo creo que hay figuras Bueno, fundamentales de la nueva ola. Cecilia por de pronto, Cecilia, digamos. Luis Dimas, Luis Dima, Pedrero, Buddy Richard, Buddy Richard, el y este mismo viejo, Pollo ¿cómo se Fuente, llama? Luz Eliana. Lueliana, y este gallo, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El primo de Danny Chilean, Danny y Chilean. el primo de Peter Rock. Peter Rock. Peter Rock. Entonces, la música rock empieza a entrar a Chile. Viene, ¿cómo se llama? Bill Haley a Chile en los años 60, principios de los 60. Viene Polanca. Polanca es el primer mega evento de rock chileno. Tocó en el Estadio Independencia, que estaba al lado del Estadio Santa Laura. Y con toda la escena de histeria propia de ya del mundo rockero en Chile. Encontré la otra vez en un mercado persa el diario Última Hora, anunciando la avenida de Polanca. ¿En serio? Claro. Qué Fue buena. una cosa increíble. Fue como el primer mega evento rockero chileno, año 62 debe haber sido, 61, por ahí. Hecho en un estadio además. Tú agarrás, porque tú estudiaste, a ti te pilla el 73, el golpe de Estado, estudiando Derecho en Valparaíso. Partes estudiando en la Católica de Valparaíso, te cambias después a la Universidad de Chile, en la sede de Valparaíso, cuando era todavía la Universidad de Chile, hoy día es la Universidad de Valparaíso, y te pilla el golpe de Estado ahí. De alguna forma, caes preso bastante luego, 3 meses después, diciembre del 73, Sí. ¿no? Correcto. Y tú pertenecías a las Juventudes Comunistas en ese entonces. Yes. De alguna forma, toda la movida cultural que había era muy potente. ¿Cómo fuiste? Lo que pasa es que Pancho es una persona... Pancho, te voy a develar, weón. Estás jodido. Pancho no es muy dado a las izquierdas. Entonces yo creo que se afectó. Es algo que yo tengo que decirlo públicamente. Ahora la gente va a saber. Voy a seguir, Pancho, perdona, pero es importante esto. De alguna manera, insisto, tú venías con un acervo cultural propio de un momento súper potente. El año 68, te toca la nacionalización del cobre, todo el movimiento agrícola que se desarrolla Frei Montalva. Me imagino que los procesos de campaña, digamos, de Allende, de Tomic, etcétera, etcétera. Y viene el golpe y viene esta suerte de, no suerte, este apagón cultural absolutamente pensado. Y tú lo ves desde Inglaterra, porque tú sales al exilio del 75. Correcto. ¿Cómo empiezas a captar también ese proceso que se empieza a generar nuevo a partir del golpe civil militar que se desarrolla en el 73, donde en definitiva se estructura una nueva forma cultural en Chile, mientras tú estás desarrollando una nutritiva dimensión cultural? O sea, sacas el bachillerato de sociología, tenés todo el back de lo que había pasado, bueno, también la experiencia, la vivencia y todo, y de repente estás viendo esto que está ocurriendo en Chile, que como dice Tomás Mulián, a mí me gusta el texto de Mulián de Chile, Anatomía de un mito, termina esta suerte de gatopardismo en la vuelta a la democracia y se consolida finalmente un proceso cultural, que es este apagón cultural. ¿Cómo lo viste tú desde afuera y cómo lo estás viendo hoy día también? Porque tú seguís metido en la cultura muy fuertemente. Claro. Bueno, mira, lo primero es que con el golpe de Estado como que caen las caretas de la derecha y del fascismo y queda claro de un comienzo la prohibición incluso del sonido del charango y de la quena, ese instrumento es prohibido. Bueno, se queman libros. Se prohíbe la lectura de Julio Cortázar, de Gabriel García Márquez, y la quema de libros, como dices tú, en donde se quemaban libros sobre el cubismo,
Sí, pensando que era sobre Cuba. Que era sobre Cuba, claro. O la revolución en la biología. Claro. No, esto es Revolución. revolución. Hay Claro. que quemar este libro. Parecen anécdotas, parecen chistes inventados, pero son hechos reales. Y eso yo lo vivo desde la cárcel en primer lugar, porque caigo en diciembre del 73 y estoy hasta septiembre del 75 en la cárcel de Valparaíso. Y la última etapa en el cuartel general de investigaciones. Estuve también en la Academia de Guerra Naval, en el cuartel Silva Palma, en el barco Levo, en el campo de detenidos de Coyihuay, que era un campo de concentración hecho y derecho. Entonces, uno ve todo esto, ve todos estos cambios, la muerte de Víctor Jara, el desconocimiento de nuestra historia cultural más próxima, todo el movimiento que se había generado durante la Unidad Popular, que fue maravilloso. Y nosotros nos toca como generación seguir haciendo cultura, digamos, que era como un imperativo también. La poesía, la música. Yo por primera vez canto ante un grupo de personas en la cárcel el año 75, en mayo del 75. Vale decir, el próximo año en mayo voy a cumplir 50 años cantando ante el público. Mi primer público fue un público cautivo, estaban todos presos. Literalmente cautivo. No podían irse, aunque yo cantara desafinado, no podían irse de la cárcel. Y después llego a Inglaterra el 75 y me voy a un club folclórico, el Viejo Gallo Gris, en Birmingham, y empiezo a cantar ahí también, que era tomado como una rareza, ¿no? Una cuestión exótica, un chileno que muchos pensaban que Chile estaba en África, no somos un país tan conocido, y que cantaba canciones cubanas como La Batea, por el tubo, o Violeta Parra, o Eduardo Gatti, con los momentos, eran las canciones que yo cantaba en mi repertorio. Y ahí empiezo a crear mis canciones, sigo escribiendo poesía. Yo había partido escribiendo un poco antes del golpe de Estado. ¿Ya había escrito acá? O sea, ya habías empezado a escribir acá. Es que yo tenía la sensación de que en Londres como que se destapa esto. Pero claro, tú ya habías desarrollado. Yo había empezado a escribir ya a los 18, 19 años cuando estaba en la universidad. Y en la cárcel seguí escribiendo, obviamente. Y mi pasión por la literatura, por la lectura y por la escritura, hace que los compañeros me empiecen a destacar como alguien que escribía, digamos. Ya. Entonces incluso a pedirme tareas como, oye, cayó preso el compañero Jorge Montes, senador del Partido Comunista, va a llegar aquí a la cárcel, hazle un poema. Pero por supuesto, compañero, no faltaba más. Y me inspiraba y escribía un poema sobre los comunistas, etc. Yo muy feliz con esta militancia. Fue muy importante para mí militar en el Partido Comunista. Milité hasta el 90, que me separé del partido porque ya no me querían. ¿Ya no te querían? No me querían para nada. ¿Y por qué? ¿Era un díscolo? Era un díscolo. Además que yo creía, y sigo pensando lo mismo, que fue la gran oportunidad que tuvo el PC de haberse renovado, realmente. Y no esta renovación, entre comillas, gradualista, de a poco, y que nos ha llevado a ir de vagón de cola ahora del Frente Amplio, que eran jóvenes que no habían nacido en la época en que estaba la escoba y el Partido Comunista ponía la cara, digamos, y ahora vamos atrás de ellos. Bueno, tiene que ver con errores en la política. Yo la verdad es que junto con mucha gente teníamos una opinión muy crítica y se empezó a pensar que nosotros éramos agentes divisionistas y se nos empezó a echar del partido. Pero, perdona, es que me interesa mucho ese tópico, porque de alguna manera la figura del Lemebel es una figura controversial dentro del PC. Él no fue militante comunista. No, nunca. Pero él quería, por lo menos eso es lo que él más de alguna vez dijo. Y de hecho su amistad con Gladys Marín establece un discurso de Gladys Marín, corrígeme si estoy equivocado, no diría de oposición, porque Gladys Marín fue siempre comunista, digamos, pero sí de renovación, desde el punto de vista de la impronta de la mujer y también de la inclusión.
¿Y por qué te lo pregunto, Mauricio? Porque alguna vez, hace varios años atrás, mi hijo mayor debe haber tenido, mi hijo mayor nació en el 97, o sea, debe haber sido como quizás antes, no sé si había nacido, me tocó entrevistar a Teitelbaum. Y a mí me sorprendió mucho porque de verdad, y él lo tenía muy consciente, ¿ah? Pero el PC era muy dogmático, sorprendentemente dogmático. Yo no conocía eso, como tan como de, o sea, me llegó a contar que en algún minuto incluso se veía con quién te emparejabas y todo No, eso. por supuesto. Bueno. ¿Qué pasa ahí? Porque también ahí hay una cosa que es muy importante lo que estás diciendo, y quizás por eso quise hacer un paréntesis, porque la reformulación de los partidos hoy día, incluso la idea de izquierdas y derechas que en Chile está establecida todavía desde la idea de la Guerra Fría, también han ido cambiando. ¿Qué pasa cuando tú te planteas la posibilidad de reformular o de repensar, digamos, el Partido Comunista, evidentemente sin traicionar la esencia, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué cuesta tanto? Sobre todo además el Partido Comunista en Chile, que es un partido que históricamente ha sido bien vilipendiado y maltratado en relación a otros partidos comunistas en el resto del mundo. ¿Qué pasa ahí? ¿Tenía alguna idea de eso? ¿Alguna postura frente a ese tema? Mira, yo creo que el Partido Comunista del siglo XX en Chile es quizás el partido por esencia más consecuente con la democracia. Bueno, en Nunca Chile la gente no tiene conciencia, pero el Partido Comunista apoyó a Allende en la salida democrática de su gobierno, no así el Partido Socialista. O sea, la Correcto, gente ha confundido la historia en ese sentido, digamos. correcto. El Partido Comunista yo creo que ha sido en el siglo XX y parte del siglo XXI un partido muy comprometido con la democracia y con las leyes de la democracia burguesa, por decirlo de algún modo. Ujú, Lo que le sí. valió muchas críticas de parte de la izquierda, de la ultraizquierda. En segundo lugar, es un partido que muy golpeado toda su vida y un partido que desarrolla mucho un espíritu de secta, tal como lo decía Volodya, Sí, a mí Juan me Pedro impresionó Volodya. mucho cuando él lo planteó. Claro. Entonces, cuestión que de alguna manera u otra nosotros los militantes de la época aceptábamos, porque era la manera de sobrevivir en dictadura, bajo una dictadura fascista, o sea, tratar de hacer nuestras relaciones de pareja con comunistas, tener una obediencia ciega a la dirección política, una secuencia absoluta con sus dirigentes, no permitir el disenso por ningún motivo, y todo eso estaba bien para sobrevivir. Pero ya cuando se empieza a airear el sistema político, la represión baja los niveles, no hay en el Partido Comunista una discusión, una reflexión profunda en términos de qué somos, a dónde vamos, qué viene ahora, cayó el muro de Berlín, qué pasa, qué está pasando. Y ahí viene un enfrentamiento entre ciertos sectores que no era todo esto muy homogéneo. O sea, yo no me sentí identificado con Guastavino, por ejemplo, que también estaba en esa movida. Había una sección como de derecha del Partido Comunista que francamente querían partir hacia la socialdemocracia, donde estaba Patricio Ales, entre otros políticos, el mismo Guastavino, y otros que queríamos renovar el partido, y otra gente que quería irse un poco más a la izquierda, como la gente del Frente Patriótico. Ujú. Entonces, entre ese rollo, el partido sobrevive con este espíritu de secta, de que no, aquí hay una sola forma de ser comunista y los demás para afuera. Y ahí salimos un montón de gente, nos echaron, en la práctica nos echaron. Ahora, eso no hace de mí un anticomunista, todo lo contrario. Yo creo que el Partido Comunista fue mi familia, es un partido ese partido yo lo amo, el partido que me protegió en la cárcel, el partido que me formó en el exilio. Como decía Neruda, el partido me bajó del caballo. A mí no me bajó del caballo, pero sí me pasó una guitarra y me dijo, canta, es Yeah. tu bandera, levántala flameando, tu guitarra, como decía Neruda. Y tengo muchos
amigos y amigas que son militantes del partido, pero yo ya no soy comunista, lo que no hace de mí un derechista. Hay muchos comunistas que adoran que me entrevistes tú, porque dicen, Rodolés se vendió a Coloma. Oye, si son así, algunos son insoportables. Obvio, obvio. Ya se vendió Rodolés, mira, ahora va a salir en el Mercurio seguramente. Ah, bueno, ya se vendió. Es lo que dentro de su mentalidad estrecha, es lo que esperan del que ya no es comunista, que se transforme en un ser anticomunista, antiizquierdista, socialdemócrata. Yo no soy eso, yo sigo siendo izquierda. Y es más, yo siempre digo, yo me alejé del Partido Comunista para seguir siendo comunista, porque el Partido Comunista se había transformado en el peor enemigo de sí mismo, con su dogmatismo, con su debilidad frente al poder. Hoy día el Partido Comunista es un partido que tiene que justificar los negociados de Soquimich, tiene que justificar la situación del Walmapu. Es un partido que empieza a alejarse de su esencia revolucionaria. Yo creo que la última gran personaje revolucionario del partido fue Gladys Marín. Después de ella ya no quedó nada. Y Gladys Marín, y aprovecho de decir algo que escribí para el diario de Clinic, y ellos lo editaron y lo sacaron. ¿Qué es lo que dije yo? Que Gladys Marín y Pedro Lemebel hicieron una simbiosis, el ejército simbiótico chileno. Estaba compuesto por Gladys Marín, que a través de la presencia de Lemebel se acercaba al mundo de las disidencias sexuales. Sí, claro. Un partido eminentemente homofóbico. Bueno, eso es lo que plantea Lemebel. El Partido Comunista era un partido muy homofóbico, aun cuando hacía la vista gorda ante militantes homosexuales que militaban en el partido siempre que se mantuviera dentro de un cierto... como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice exactamente eso. Claro. Mientras no se te note, te aceptamos, digamos. Y lo que se ve no se pregunta, exactamente como dijo Juan Gabriel. Entonces, yo me acuerdo haber participado en eventos del Partido Comunista donde habían compañeros que eran homosexuales y que eran descalificados por eso. Y se decía, no, él es homosexual, es maricón, no puede militar. Estaba el dirigente del Móvil, el Rolando Jiménez, sí, claro, que era dirigente poblador en aquella época, y a mí me tocó defenderlo en las reuniones, porque se decía, no, él no puede ser dirigente, porque es homosexual. Y yo que venía de Inglaterra, donde todas éramos mariconas, imagínate, me parecía escandaloso que hubiera un partido tan homofóbico. Luego estaba Gladys Marín, que veía esto, y Lemebel veía en Gladys Marín la heroína gay. Bueno, se transformó, fíjate qué interesante esa mirada, porque efectivamente yo creo que Gladys Marín se transformó en una revolucionaria dentro del mismo PC. Tenemos que hacer una breve pausa, Mauricio, quiero que te quedes porque me interesa mucho algo que mencionaste, y que no eres la primera persona a la cual se lo escucho, que es asociar la socialdemocracia con la derecha, en un país que ve en la socialdemocracia a la izquierda. Es raro eso. Chile está como girado hacia la derecha. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente. Señor director, relájese, de verdad. Vamos a cumplir con todo el tiempo. Vamos a hacer una breve pausa, sigan en la compañía de TVX, nosotros vamos y volvemos. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en leyes de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Muy bien, ya estamos de vuelta. Nos enredamos con el director. Ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Los Personales Políticos. Seguimos conversando con Mauricio Rodolés y quiero que con una idea pendiente, porque efectivamente no eres la primera persona que yo escucho hablar de la socialdemocracia como una ideología de derecha. De hecho, en algún minuto tuve la oportunidad de viajar al viejo continente a ver familiares y recuerdo patente estar en Suecia y decir qué interesante la socialdemocracia. Yo era re chico y mi tío, que estaba exiliado, me dice, pero la socialdemocracia es de derecha, me dice, así como muy tajantemente. Y hoy día en Chile la socialdemocracia es vista como de izquierda.
¿Por qué tú crees que está este eje tan corrido en Chile, que no se entienden ciertas cosas? Como que finalmente nos hemos transformado en un país de derecha, incluso la izquierda es como de derecha. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué crees que pasó? Me imagino que tiene que ver con la dictadura, pero ¿qué claro, ves que empezó a ocurrir? A ver, mira, todos los cambios que ha habido en el mundo en los últimos 50 años han corrido los parámetros, digamos, de un lado u otro. La socialdemocracia, ¿qué es la socialdemocracia en el fondo? Es una manera de administrar un modelo capitalista. Lo que no sería objetivo de la izquierda, que es terminar con el sistema capitalista. Entonces, de allí que de la izquierda se puede decir que la socialdemocracia es un modelo de derecha, y a su vez, desde la derecha, por la administración que pretende hacer la socialdemocracia de este modelo, con más garantía para los trabajadores, con mejores condiciones, con un estado de bienestar, dicen, esos tipos son de izquierda, sobre todo el neoliberalismo más despiadado, Milton Friedman y todas esas políticas absolutamente depredadoras, del capitalismo depredador, de los derechos, de la economía, del tiempo que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, allí es que se corre. Ahora, Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista, de alguna forma u otra, era visto por muchos anarquistas como un socialdemócrata. O sea, el Partido Comunista ya nace con esa impronta. ¿En serio? Un partido, sí, era visto. No me lo habría imaginado. Sí, hay una carta de Luis Emilio Recabarren desde la cárcel de Tocopilla a un anarquista que lo acusaba de ser debilucho frente a la necesidad de establecer una lucha más potente contra el capitalismo. Mira. En que Luis Emilio Recabarren dice, yo soy dueño de colocarme en donde siento que tengo que estar. Porque además lo cuestionaba hasta que fuera parlamentario, que postulara en la carrera parlamentaria. O sea, la idea es que esto era absolutamente asistémico entonces. Asistémico. Oye, pero si eso sigue existiendo hoy día, hablaba ayer con un amigo, ocurre que si yo estoy acá, en el programa de Coloma, entonces me vendí. Claro. Porque parece que para alguna gente ser de izquierda tiene que ser no ir a la televisión, no ir a los diarios, no publicar cosas, no participar en eventos, porque ahí estás demostrando tu verdadera consecuencia antisistémica y encerrarte en un hoyo. Y ese es el izquierdista. Pero si uno quiere salir al mundo, acepta una entrevista del Mercurio, acepta una entrevista de Canal 13, acepta una entrevista se transforma en un vendido. Entonces, la verdad es que, y solamente pueden ir a esas entrevistas las personas que el partido les dé la venia para que vayan. Entonces, señor Carmona, usted vaya a la entrevista, señorita Bárbara Figueroa, vaya a la entrevista, pero que vaya un Mauricio Reboleda, no, se vendió. Y la verdad es que no, el mundo ha cambiado, la vida nos ha demostrado que hay que abrirse al mundo, hay que, de alguna manera u otra, mantener los ideales. ¿Y cuáles son los ideales? Un mundo más justo, un mundo sin explotación, un mundo con respeto hacia el 50% de la humanidad, que son las mujeres, un mundo no patriarcal, un mundo con respeto a las disidencias sexuales, un mundo que acoja a los migrantes, un mundo que combata la delincuencia, pero que no considera que todos los migrantes son delincuentes. O sea, un mundo más acorde con los ideales permanentes de Carlos Marx, de Federico Engels, de Vladimir Lenin. Muchas veces la ignorancia de la izquierda, del fascismo, como este tipo Covarrubias que aparece en Tolerancia Cero, dice que Lenin fue un asesino, un criminal que mató millones de personas, pero ¿cómo puede decir tamaña brutalidad un ignorante como ese? Lo decía a propósito de un homenaje que hizo Camila Vallejo a Lenin en el aniversario del nacimiento de Lenin en abril. Era Aries Lenin, eso es muy importante también, ¿no? ¿Tú de qué signo eres? Yo soy Géminis. Compañero, ¿Tienes un lado esotérico? Me parecía que me caías bien porque eras Géminis. Yo también soy Géminis. Muy bien. ¿De qué día, compañero? 11 de junio. 6 de junio. Mira. Estamos cerca. Estamos cerca. Mira, somos puros Géminis. Este weón me cae bien, a pesar de lo que piensa. A pesar de lo que piensa, este weón me cae bien. La compañera es Libra. También muy aire, bien. ¿viste? Puro aire acá.
Muy bien. Oye, Lenin- tenía esa beta Lenin- esotérica entonces. poquito. En realidad eso existe independientemente de mi conciencia y mis deseos. No, Lenin era Aries, y es muy importante el signo de Aries como un signo de empuje, de identidad, el yo soy. Lenin lo tomaba así. Sin embargo, como Pinochet, Stalin eran sagitarios. Hay que tener cuidado con los sagitarios. Así me han dicho. Elwin, Sagitario. Y es nuestro opuesto. Por lo tanto, se supone que es el signo con el cual los Géminis nos llevamos bien, los Sagitarios. Yo no me llevo muy bien con los Sagitarios, fíjate. Yo me río de los Sagitarios. No, es que me acordé de un amigo Sagitario, Marcelo Muñoz, un saludo a Marcelo Muñoz Gutiérrez. Yo me río de él, es Sagitario. Pero son buenas personas los Sagitarios, en general. Entonces, y yo estoy casado con una Aries, así que mucho respeto con Lenin y los Aries. Muy bien. Yo tengo una hija Aries. Y Son estaba los- casado con una Leo y tengo un hijo Leo. Ah, ya. Parece que la mezcla Aries, fuego. aire-fuego Aire, funciona. fuego, ¿ah? funciona. Parece de que todas ahí hay maneras. algo. De todas maneras funciona, claro. Sí, porque el aire enciende el fuego y a su vez el fuego de alguna manera mueve al aire, ¿no? Mueve Sí, la cantidad juguetean. de aire, claro. Entonces, yo creo mucho en el comunismo. Creo que la sociedad alguna vez va a llegar a ser comunista, pero no en el sentido de lo que fueron los experimentos de la Unión Soviética, los experimentos fallidos. Creo mucho en Cuba, creo mucho en la Revolución Cubana, creo mucho en que si Cuba no tuviera el bloqueo norteamericano sería un país mucho más fructífero, no tendría todas las penurias que está pasando el pueblo cubano producto del bloqueo norteamericano. Y no se lo han podido hacer a Venezuela porque Venezuela tiene petróleo, sino también los tendrían, pero absolutamente chatos. El imperialismo norteamericano es una realidad absolutamente grande y se nos viene el imperialismo chino. Eso te iba a preguntar, porque China tiene una política exterior muy capitalista y una Sí. política interior comunista, que funciona bastante bien la interior. Bueno, la exterior también, hoy día tú lo acabas de mencionar. El imperialismo chino es, o sea, hoy día yo diría que la gran potencia es China, mucho más que Estados Unidos. No se habla mucho de la situación económica de Estados Unidos, que está en una crisis bien compleja en este minuto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque ahí hay una jugada particular. O sea, abrazo el capitalismo en tanto me manejo en lo externo y establezco dimensiones comunistas con una nueva forma de comunismo. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque es muy distinto el caso de China, al caso de Cuba y al caso de Venezuela. Yo creo que China es un país con una cultura milenaria, lo que hace una diferencia con Estados Unidos, con Rusia, ¿Mm? con la India, que es otra gran potencia que viene emergiendo. Es ciertamente, sí. Y esa cultura china, que es una cultura pragmática en el grado extremo, ese dicho de que no importa si los gatos son blancos o negros, lo importante es que cacen ratones, los lleva a los chinos a decir, bueno, nosotros pasamos del feudalismo al socialismo, pero tenemos que desarrollar el capitalismo primero. Si en la historia de los modos de producción está el modo de producción esclavista, está el modo de producción feudal, está el modo de producción capitalista, y después viene el Estado. Y nosotros nos saltamos el capitalismo, no, tenemos que desarrollar el socialismo, el capitalismo. Claro. Y hay millonarios chinos, Sí, po. y hay grandes fortunas chinas, y que se están tratando de ir de China. Y ellos han desarrollado un sistema híbrido que le ha permitido un desarrollo económico extraordinario, Sí, absolutamente. pero con un Estado absolutamente dictatorial, esclavista prácticamente, de un totalitarismo imposible de entender nosotros, de captarlo nosotros, de que las parejas pueden tener un solo hijo, ya. Las parejas no pueden tener hijos, ok, las parejas no pueden tener hijos. Las parejas ahora pueden tener... es una caja de Pandora, o sea, ¿qué está ocurriendo ahí? Cómo se termina con los opositores. Y el espíritu de los chinos, o sea, hay gente de nacionalidad china que llega a Chile y que tiene relaciones de esclavismo con sus trabajadores, que son chinos y que no hablan castellano. Y eso ha sido denunciado incluso por el Poder Judicial.
Jueces que han llegado a lugares donde ha habido denuncia y han encontrado 6, 7 mujeres encerradas trabajando como operarias, sin ningún derecho, sin conocimiento de lo que significa tener derecho, sin hablar castellano. Esto está ocurriendo en Chile. Ahora. Y eso ocurre en Argentina y ocurre... Entonces, es de bastante cuidado lo que pasa con Chile, es un enigma para nosotros. Pero ellos han desarrollado un sistema económico que es muy poderoso, que Estados Unidos empieza ya a temblar porque ve que se va a acabar su reinado durante 200 años sobre el mundo. Y el Imperio Británico también va está de capa caída. Se les va a acabar la monarquía ahora, es lo que viene, yo creo. Va a ser una figura menos que decorativa la futura monarquía británica. Y con eso se perfila todo un gran imperio que fue dueño del 70% del planeta. Tú ves los mapas de los años 40 y los colores del Imperio Británico, de la Commonwealth, Sí. eran toda África, eran la India, eran Bangladesh, eran Australia, eran Canadá. Oye, por favor, era un tremendo imperio y se diluyó. Imagínate que yo vengo de una generación en que pensábamos que la Unión Soviética iba a ser el país indestructible y duró 22 segundos. Una vez que se abren las puertas para el pensamiento crítico, se impone la perestroika, la glasnost, la transparencia, y se fue a las pailas todo un sistema. Ahora, ¿qué pasa ahí? Porque fíjate que hay una cosa re importante, Mauricio, y me parece interesante que lo plantees. Cuando yo establezco la dimensión del pensamiento crítico, yo establezco la dimensión del cuestionamiento también de lo que pasa. Y evidentemente observo críticamente todo lo que está en mi entorno, cuestiono incluso aquello en lo que yo creo. Se complejiza, porque el pensamiento crítico te establece en una dimensión no dogmática. Es muy difícil que tú, teniendo pensamiento crítico, generes dogmas, porque siempre estás cuestionando y abriendo la cabeza más que cerrándola o estableciéndote una cosa como ganado. Hoy día yo diría que el mundo actual ha negado el pensamiento crítico en general. Sobre todo, voy a hablar concretamente de Chile. Chile prácticamente no potencia el pensamiento crítico. Tener un programa en que conversamos una hora, es rarísimo. Muy raro. Nos parto bien, entre paréntesis, quiero decirlo. Yo parto bien. Nos va bien, Ah, nos va bien, bien. nos ven, fíjate. Es impresionante. Y la Bueno, gente eso conversaba con mi amiga recién, Loretta Young, quien hablábamos de que no hay tiempo para conversar. No, po. Y aquí hay un programa para conversar. Exactamente. Entonces, porque generalmente se va a la papa, a la carne y chao, gracias, vamos a comerciales, eso sería gracias, hasta luego, chao. No, pues esto es justamente desarrollar eso. ¿Qué pasa ahí? Mira, a propósito, está agonizando un gran filósofo chileno, Osvaldo Fernández, militante comunista, miembro del equipo de redacción de la revista Araucaria, profesor de filosofía de la escuela de la Universidad de Chile en Valparaíso, en la sede de Valparaíso antes del golpe, exiliado en Francia, profesor de la Sorbona, a quien yo tuve el honor de conocer. Y la última conversación que tuvimos, ahora él está muy mal de salud, la última conversación que tuvimos, él me contó, militante comunista y muy crítico del partido, me dijo, mira, lo que pasa es que en el Partido Comunista es un partido bueno para hacer cosas, pero no para reflexionar sobre las cosas que hace. Entonces él me contaba que cuando vino esta dualidad Jadwe-Boric, y había que votar, y el Partido Comunista obviamente estaba por votar por Jadwe, y gana Boric, él dice, oye, perdón, pero mínimo tenemos que tener una conferencia ideológica para pensar qué vamos a hacer de ahora en adelante. No, compañero, hay que salir a pegar afiches por Boric ahora, porque si no va a ganar Kast. Entonces, ese ejemplo, esa caricatura casi de ejemplo, nos demuestra un hombre que piensa en un partido en que no se piensa. No hay que pensar, hay que hacer cosas. ¿Quién piensa? El Comité Central. ¿Piensa el Comité Central? No, los que piensan son la Comisión Política. Ellos le dicen al Comité Central lo que tienen que hacer.
¿Piensa la comisión política? No, el que piensa es el secretariado, que le dice a la comisión política lo que tiene que hacer el comité central. Y el comité central le dice a la masa, A la gran base, masa de militantes lo que hay que hacer. Entonces, si no se abren las puertas al pensamiento crítico en los partidos de izquierda, en el país, no vamos a tener nunca la posibilidad de vislumbrar hacia dónde vamos. Estamos generalmente haciendo cosas, con la mejor de las intenciones, pero la mejor de las intenciones también está empedrado el camino hacia el infierno. Entonces quiero rendirle un homenaje al profesor Osvaldo Fernández en su pensamiento crítico, en su aporte en la revista Araucaria, en su aporte a la discusión filosófica dentro del Partido Comunista, y que demuestra que fue un hombre absolutamente respetuoso del Partido Comunista, crítico y con un aguante enorme para combatir el dogmatismo. Bueno, venga nuestro homenaje entonces a Osvaldo Osvaldo Fernández. Vamos a hacer una breve pausa, nos queda un bloque y seguimos conversando con Mauricio Redoles. No se vayan, todavía queda lo personal político, vamos y volvemos. Ya, pues ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Rendimos nuestro homenaje al filósofo ahí Fernández. Nombre, para darle todo el crédito. Osvaldo Fernández. Hemos hablado de varias cosas, pero yo no quiero dejar pasar un tema que lo tocó Mauricio de manera muy tangencial, pero que tiene que ver con el actual gobierno, y hablaste también del tema de Jadwe con Boric. ¿Qué te ha parecido el actual gobierno en general? ¿Qué piensas de la figura de Boric y del Frente Amplio como adalid de una izquierda renovada aparentemente, o por lo menos esa es la presentación que se ha hecho? Mira, primero en términos de intenciones, yo creo que hay mucha gente muy bien intencionada, entre otros sí. el mismo Boris. Pero la verdad es que ellos dependen mucho de proyectos socialdemócratas alemanes verdes. De allá viene un poco el money, de allá viene la ideología, de allá viene el pensamiento. Hay una enorme improvisación. No se comprende que los cambios culturales de un país toman años. O sea, tú no puedes declarar que tu gobierno va a ser un gobierno feminista, porque el feminismo es un cambio cultural que va a tomar años. Tú puedes ser pro-feminista, que es distinto, pero feminista significaría que estaríamos... Es como decir, yo voy a establecer un gobierno comunista, y el comunismo empieza hoy día. No, el comunismo es un proceso de años y probablemente de siglos. La sociedad patriarcal tiene 5.000, 6.000, 7.000 años. Tú no lo puedes por un decreto establecer de que ahora dejamos de ser patriarcales. En segundo lugar, mira, yo he sabido de una cantidad de metidas de pata de gente del Frente Amplio, en mandos medios, en que hay muestras de corrupción, ¿para qué vamos a hablar de democracia viva? En que hay improvisación. Estuve viendo una columna muy interesante de un ex militante de Revolución Democrática, Renato Garín, que fue también convencional y fue diputado, sobre la teoría del partido cartel, mezcla de partido y cartel. Y eso fue, según lo que comentaba Renato Garín, la experiencia de Revolución Democrática, un partido que nace en la Pontificia Universidad Católica, pues, sin calle, con menos calle que Pantufla, con menos calle que Venecia, y que llegan a instalarse en el poder con una serie de ideas en que no toman en cuenta a los trabajadores, a las trabajadoras. No existe la clase obrera para ellos. Bueno, si no existe la clase obrera para ellos y el Partido Comunista está aliado con ellos, ¿dónde quedó la clase obrera? ¿Dónde están los trabajadores? La CUT se transforma
en un objeto de manipulación solamente. No se respeta a los profesores. El estatuto docente del gobierno de la Bachelet va en contra de los intereses de los profesores. La lucha que dieron los profesores en contra de ese estatuto docente fue pero muy larga y se perdió. Y se perdió por la acción de Camila Vallejo, por la acción de Giorgio Jackson. Es decir, en definitiva, las intenciones pueden ser buenas, pero no han tenido el coraje de enfrentar a la derecha como debería enfrentarse. Porque la derecha es dura. La derecha, chúpame la derecha, podrías decir. La derecha es dura. La derecha tiene una experiencia de toda la historia de la humanidad. Si la humanidad siempre ha estado dirigida por el poder y por gente que trata de aprovecharse de los demás. Y lo que pretende la izquierda y lo que pretenden los sectores que son la izquierda es una sociedad más humana, una sociedad más de compartir colectivamente los frutos de un bien común por sobre el bien individual. Y para eso hay que tener coraje, el coraje que le faltó a Patricio Aylwin, que se le tiene como un dios que recuperó la democracia, pero en realidad Aylwin no recuperó nada, le dio mucha ventaja a Pinochet, no enfrentó a Pinochet. Don Pato y don Augusto, bueno, como que tenían sus conversaciones. Augusto ¿cómo se llama? Lo amenazaba con la operación Enlace, con el boinazo, y Aylwin retrocedía. Faltó coraje para enfrentar a la derecha, para habernos metido presos. ¿Habían posibilidades de enfrentarla? Sí, por supuesto que habían posibilidades. Estaban todas las posibilidades del mundo porque Chile había recuperado la democracia después de 17 años de oprobio. Entonces era cosa de agarrar a Pinochet y meterlo preso. Y que venga otro golpe de Estado a ver si no es capaz de darlo. No estuvo eso. Y ahí el Partido Comunista, porque estaba viva Gladys Marín, Sí, pues estaba viva enfrentaba esta cuestión con decisión y con lucha. El Partido Comunista actual no lo habría enfrentado. Habría seguido a través de Aylwin prendiéndole velitas a Aylwin. Me van a expulsar ahora de dónde. Ya. Me van a expulsar de Chile. Bueno. I'm sorry. Te van a meter de nuevo en el Partido Comunista para sacarte de nuevo. Compañero, vuelve al Partido Comunista porque lo queremos expulsar. Lo queremos expulsar una vez más. Una vez más. Pero en ese sentido, a ver, porque tú acabas de mencionar algo que es súper importante, Mauricio, porque de alguna forma una de las grandes críticas que se le ha hecho a este gobierno, dentro de varias, digamos, entre volteretas, cuestionamientos, quizás acciones más bien tibias, tiene que ver con algo que mencionaste recién y que es cómo finalmente no se atacó para nada el mundo cultural. Tú decías que efectivamente los cambios son procesos lentos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay que empezar a darlos, digamos. Y de alguna forma, este gobierno, que uno habría pensado que iba a fortalecer el mundo cultural, porque era una manera también de establecerse en otras dimensiones, que iba a fortalecer el mundo de la educación también, que iba a fortalecer quizás el rol de una televisión estatal realmente, no ha hecho nada de eso. No ha hecho nada de eso porque quiere gobernar con la derecha. Y la derecha, porque está esta cosa que se habla del espíritu republicano. Ya. Que tiene más olor a ano que otra cosa. Falta la parte republic. El republicanismo de ser demasiado obsecuente ante el poder de la derecha para obtener un certificado de buena conducta de parte de la derecha y decir, no, ha crecido la figura de Gabriel Boric como estadista en estos últimos años, le rindió homenaje a Piñera. ¿Y quién era Sebastián Piñera? O sea, un asaltante de caminos, pues, si eso está quedando cada vez más claro. Ahora con este señor con Hermosilla, que renuncia, con claro. Hermosilla, con todo eso se ve que había una manipulación asquerosa detrás de todo lo que hacía Hermosilla. ¿Y quién estaba atrás? Juan Miguel Sebastián Piñera Echeñique, pues. Entonces, y la derecha lo ha transformado en un santo, en como que el gran estadista del siglo XXI. Y vamos comulgando con esa rueda de carreta los del Frente Amplio y atrás el PC, pues. El PC va atrás y diciendo sí, así fue. Entonces la verdad es que la educación pública está siendo destruida, Sí. Esa es la verdad. La situación en los colegios, en los liceos, ahora vi unas marchas del Liceo 1
están llenos de ratones en el Liceo 1, en el Liceo 1 de niñas, Sí, Javiera sí, Carrera. sí. El año pasado en el Instituto Nacional mueren 2 niños. Uno muere atragantado, acababa de ser expulsado, cayó en una depresión enorme, se atragantó, se murió, y un compañerito de curso de él se suicida. 2 niños muertos producto de la mala administración de ese liceo con respecto a las inquietudes de estos cabros chicos. Al que expulsaron, lo expulsaron cuando ya no podían expulsar alumnos porque estaban en diciembre. Y al otro niño se suicida de pena. Yo estuve en el funeral del niño que se murió atragantado. Los gritos de esos jóvenes, abrazados, los aullidos cuando lloraban, despidiendo a sus compañeros en el crematorio, no se me van a olvidar nunca más en la vida. Eso es la educación pública hoy día en Chile. ¿Y quién es el encargado de educación de la Municipalidad de Santiago? Rocco. ¿Y quién es Rocco? El que ayudó a Izaguirre a desarmar la educación pública. O sea, estamos en un mundo al revés. Hay que fortalecer la educación pública y no es esa la forma. Estos famosos SLEP, esto es toda invención que hay, es devolver la educación pública a manos privadas, inventándonos un cuento que estamos haciéndolo bien. La verdad es que en Chile lo que se necesita en el fondo es una revolución. Es una revolución económica, una revolución cultural, una revolución en la educación, una revolución en la salud, y enfrentar de una vez por todas a la derecha. Y eso se hace con coraje, y se hace con la gente en la calle. No se puede hacer con componendas, con almuerzos, con asados, con conversaciones permanentes en el Parlamento, porque eso no va a conducir a nada más que al status quo, a mantener las cosas tal como están para siempre. Y el único perjudicado es la gente, y lo peor es la desconfianza de la gente en la política. Bueno, eso ha sido porque gravísimo, ese claro. es el caldo de cultivo para el fascismo. El fascismo nace como una opción ante los señores políticos, lo decía Pinochet, ¿no es cierto? Bueno, hoy día, ¿qué nos queda con todo este reclamo que hay contra la política, contra la corrupción? Fascismo. Y hacia allá vamos. Se nos acabó el tiempo, Mauricio, pero... A mí también. Se te acabó el tiempo, muy bien. Se nos acabó el tiempo a todos, entonces. Mauricio, quiero agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Géminis. Géminis. Tú no eres Géminis. Por eso es que quieres que terminemos este programa. Libra. 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 ¿Qué signo es usted, señor director? No lo voy a, ni siquiera lo voy a mencionar, señor director. Relájese. Nosotros nos despedimos y por supuesto los dejamos invitados para seguir en la compañía de TVX y nos vemos en un próximo Lo Personal es Político. Chao.